En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, sábado 30 de abril del año 2022, sábado segundo de Pascua. La Iglesia recuerda el día de hoy a San Pío V. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones de la misa son de feria. La antífona de entrada la tomamos de la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pueblo redimido por Dios, anuncia las maravillas del Señor, que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Aleluya. La primera lectura la tomamos del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 1 al 7. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se lo presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes habían aceptado la fe. Palabra de Dios. Las quejas de los judíos griegos contra los hebreos es en aquellos tiempos un reclamo válido, porque hay que recordar que en las épocas de Jesús la viuda quedaba a merced de la limosna. Si no tenía un hijo que cuidara de ella, o si no tenía un esposo que cuidara de ella, pues la mujer simplemente quedaba a expensas. Hay que recordar que por eso Jesús le entrega a Juan, a su madre, para que no quede en esta situación de calle, podríamos decirlo. ¿Qué es lo que responden los apóstoles? Responden de una manera válida con relación a lo que les fue ordenado por Jesús. Vayan y prediquen el Evangelio. Aquí los discípulos inmediatamente dicen: no es justo, porque ¿quién va a predicar? Los bienes los puede administrar cualquiera que sea de buena reputación, lleno de sabiduría. Y es como escogen a estos 7 candidatos y se los presentan a los apóstoles. Los apóstoles, ¿a qué es a lo que se dedican? ¿A qué es a lo que se deben de dedicar? A predicar el Evangelio. Otros se encargarán de administrar los bienes, cada quien según el carisma que le ha sido dado, según el carisma con el que ha nacido. Por lo tanto, vemos también que gracias a esa predicación, el grupo de los discípulos se iba haciendo cada vez mayor. ¿Qué tan importante es la predicación en todo momento? No nada más es en aquella época, de la época después de la muerte de Jesús.
¿Qué tan importante es? Importantísima. Porque en aquel entonces habla el texto al final de que varios sacerdotes se habían convertido a la fe cristiana. A la fe cristiana, a la fe de Cristo, a la fe de Jesús. Que en un momento dado los mismos sacerdotes habían estado persiguiendo a los discípulos, a los apóstoles, al mismo Jesús. Del Evangelio tenemos al evangelista Juan, capítulo 6, versículos del 16 al 21. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron recogerlo a bordo, y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Esta frase, «soy yo, no tengan miedo», y este pasaje que nos pone Juan aquí, que no dice propiamente que lo vieron caminar, que Pedro al verlo quiso caminar hacia él, pues se recoge la misma escena. Vemos aquí cómo los apóstoles van por delante, los discípulos van por delante, y Jesús se quedó atrás orando. ¿Por qué? Porque hay que recordar el día de ayer que dice al final del Evangelio: entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, que hablaba de la multiplicación de los panes y de esos peces, ¿sí?, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Jesús se había retirado en ese momento a orar. Se había retirado a un lugar apartado, a sabiendas de lo que la gente estaba pensando para con él. Los discípulos se embarcan, regresan otra vez a Cafarnaúm, y Jesús los alcanza en el caminar. Cuando se les aparece Jesús, se les aparece o tienen ese mismo temor que tuvieron después de la resurrección. Cuando se les aparece en medio de ellos, tuvieron miedo de ver aquella figura que, en el caso de la barca, aquella figura caminando en la oscuridad, acercándoseles a ellos. Y en el caso de cuando se les aparece en el lugar donde estaban encerrados después de la crucifixión, también tienen miedo porque dijeron: es un fantasma. También se le aparece, que ya lo habíamos leído, a la orilla del lago. Cuando lo ven, traen aquella red cargada y Jesús les dice: traigan los peces que acaban de tomar y pongámoslo, para que vean que un fantasma no es lo que soy. ¿Qué es lo que ustedes piensan? Vamos a comer. Jesús nuevamente aquí da ese ejemplo de cómo debe él de presentarse. Seguro en las adversidades, porque la adversidad que ellos estaban teniendo en ese momento era el viento que estaba en contra y el agua que se estaba encrespando. Cómo Jesús va caminando con seguridad hacia ellos y les da esa frase: soy yo, no tengan miedo. Cuando se les aparece, estando ellos encerrados por miedo a los judíos, por miedo a los romanos, lo primero que les dice el Señor es: la paz
esté con ustedes. Es un mensaje muy similar. No tengan miedo, la paz esté con ustedes. Esa es la forma en cómo nosotros tenemos que encontrar a Jesús. En la adversidad, en la contrariedad, cuando las cosas las vemos perdidas, cuando muchas veces no vemos lo suficiente o pensamos ver alguna otra cosa. De la oración colecta, hoy sábado 30 de abril del año 2022, sábado segundo de Pascua, la Iglesia recuerda a San Pío V, el color litúrgico es blanco, las oraciones de la misa son de feria y las lecturas corresponden al ciclo C. Aparta, Señor, de nosotros la sentencia condenatoria escrita en virtud de la ley del pecado, ya que anulaste en el misterio pascual por la resurrección de Cristo, Él que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.